Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Con esta idea de sumar matices y voces, convidamos a Daniel Almeida, quien coordinó este estudio del cual hablábamos, del afroemprendedurismo en Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Perú. Se ha presentado ya en Colombia, ahora se hizo esta semana en Buenos Aires, pero el estudio, además de traernos estos datos que ahora vamos a compartir con Daniel, nos trae una mirada renovada o nos invita a una mirada renovada que tiene que ver justamente con la integración. Y nos parece lindo poder hablar con Daniel porque ella es una especialista justamente en relaciones raciales y diversidad en la región. Así que ella está ahora en San Pablo. Desde ahí vamos a conversar. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Buen día. Primeramente, muchas gracias. Quisiera saludar a todas las personas que nos están escuchando. Sergio, gracias por la oportunidad de hablar de ese trabajo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué quisieras decir en el arranque sobre este marco que yo sé que escuchaste recién y que podría darnos esa plataforma para iniciar a conversar y poder poner los datos en contexto para iniciar nuestra conversación? Bueno, primeramente, antes de hablar del estudio, es fundamental agradecer a la comunidad, al pueblo argentino, sobre todo al afroargentino, que fue también importantísimo para la ejecución de este proyecto. Y también, obvio, los demás países como Panamá, Colombia, Perú y Brasil. No puedo empezar a hablar sin empezar a agradecer, ¿no? Bueno. Fue fundamental la participación de estas comunidades, que nos ayudó a realizar el primer estudio sobre el perfil afroemprendedor en América Latina. Un estudio fundamental para el desarrollo de la economía local en los 5 países, para el entendimiento de los perfiles, cómo están emprendiendo, con qué están emprendiendo y efectivamente visibilizar que las comunidades afrodescendientes y africanas en estos territorios aportan a la economía local. No estamos hablando de únicamente crear productos para sí mismos, sino son posibilidades y oportunidades de inversión en comunidades que efectivamente están colaborando con la economía local, con el crecimiento, el desarrollo de las economías y no desde ayer, ¿no? Desde la presencia de estos grupos en los territorios, o sea, a cientos de años las comunidades afro están aportando a la economía local. ¿Y qué visibilización tienen esas comunidades? ¿Aparece en el estudio la consideración que la comunidad de origen, la receptiva, tiene sobre los afroemprendedores? Bueno, podemos hablar de los países en particular porque las diferencias son bastante grandes, ¿no? Si vamos a hacer un comparativo, sería un poco más delicado porque cada país tiene su experiencia, tiene su problemática y también tiene oportunidades distintas. Un marco común de experiencia es que estas comunidades sufren un obstáculo histórico llamado racismo. Esto significa que como un rasgo del racismo es primeramente la invisibilización, o como por ejemplo no hay afrodescendientes acá, o no hay personas negras acá, o las personas negras llegaron ayer con las nuevas migraciones, y eso no es verdad. Insistir en la invisibilización significa marginalizar y empobrecer comunidades enteras. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, invisibilizar significa excluir y en un caso también muy particular que es una realidad brasileña, significa llevar a esas personas a muerte, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, un obstáculo que tuvimos que enfrentar principalmente junto a las instituciones y organizaciones locales fue construir una nueva narrativa, ¿no? No es que no hay personas africanas y afrodescendientes ahí, ¿no? Y eso se comprobó con el estudio y eso es un orgullo para nosotros también, que la comunidad se impuso, trabajó mucho y solidariamente
se hizo un esfuerzo muy, muy grande en todo el país para generar los datos. ¿Y crees que se insertan con la dignidad necesaria? Quiero preguntarte sobre las características que aparecen en el estudio relacionadas al trabajo. ¿Son trabajos de calidad? ¿Son trabajos que están en negro o son personas que están tomadas por el sistema? Es decir, una receptividad real, efectiva, concreta también desde el punto de vista legal. Eso se ve porque nosotros tenemos, digamos, como incorporado parte de estos trabajos de los afrodescendientes como personas marginales que están en las plazas y hay que sacarlos corriendo porque son ilegales, porque compiten con comerciantes que pagan impuestos. Te lo resumo así, muy entre comillas, porque hay una parte de la sociedad que mira de este modo la inmigración. Sí, la sociedad, sí, porque es un proceso ideológico, ¿no? Pero con relación a los impuestos, todos nosotros pagamos impuestos. Si uno compra un caramelo, paga impuestos. Si uno compra un lápiz, paga impuestos. Si compra un kilo de arroz, paga impuestos. Entonces también la idea de que la inmigración genera costos y no genera ingresos es equivocada, porque cada cosa que es comprada genera impuestos, ¿no? Y lo que hemos visto con relación a los emprendimientos de personas afro en Argentina, primero, son productos de altísima calidad, cuando estamos hablando del emprendimiento en sí. Una oportunidad también de ver que cuando se piensa afroemprendimientos, están ligados con baile o con comida. Eso es parte de la realidad, pero no es la realidad. Los emprendedores afro están insertados en todos los sectores, como por ejemplo de transporte, servicios tecnológicos, como por ejemplo en el área de salud o inclusive en restaurantes, comercio de minoristas de alimentos. Hay una amplia diversidad, ¿no? Con relación a la formalización, hemos percibido en Argentina particularmente que apenas el 45% de los emprendimientos están formalizados por una cuestión de costos y de la burocracia. Se hace difícil la formalización y por eso muchos trabajadores están en proceso de formalización. Un proceso un poco largo, ¿no? Yo lo que escuché de las personas es que sí quieren, porque formalizarse significa también poder expandir, poder desarrollar sus negocios, poder vender. ¿Podrías profundizar sobre eso? Porque, ¿en qué consisten esas trabas? Porque esto es muy interesante. Insisto con este argumento, ¿no? Bueno, todos trabajan en negro, todos están por izquierda, todos contrabandean, pero el Estado evidentemente no propicia las circunstancias para que esos trabajadores se ajusten a derecho, para que puedan estar reconocidos en el ecosistema, laboral. Sí, yo te voy a contar, voy a responder, pero también voy a hacer un paralelo con la experiencia contextual que yo conozco, ¿no? Porque no sería muy propio hablar profundamente de este tema en Argentina, porque yo no vivo ahí y no enfrento estos desafíos. Pero, por ejemplo, acá en Brasil hemos encontrado una solución político-social que ayudó y facilitó los procesos de formalización con una operación llamada microemprendedor individual, ¿no? Que una persona, por ejemplo, puede abrir, cualquier persona que tenga un registro de personería jurídica, puede registrarse para obtener una personería jurídica, y si esa persona moviliza, por ejemplo, yo creo que ahora son $30,000 anuales, hasta ese monto esa persona no tiene que pagar los intereses convencionales, que sería entre 6 y 10% de cada venta de cada factura que esa persona emite. Este proceso ayudó muchísimo a los pequeños y micro a formalizarse y a poder efectivamente rendir cuentas al gobierno. Qué bueno, porque eso es un incentivo para estar adentro, no para estar afuera. Esto es clave, ¿no? Es clave, porque sí se puede hacer si hay una voluntad política.
La gente, te cuento, la gente no quiere estar informal. La gente Exacto, no quiere estar... pero claro. La gente quiere estar derecho, pero para eso necesita, por ejemplo, para la comunidad migrante, una sensibilidad en percibir la documentación que se necesita, tal vez establecer una facilidad para registros, para documentación. Eso ayudaría muchísimo a formalizar las comunidades o incluso para los afroargentinos los costos. Porque si bien es cierto que la gente está participando, si se aumentan mucho los gastos para formalizar, claro, la gente va a tener que hacer una elección, o sigo trabajando y creando mis productos o formalizo mi empresa. Vos, Daniel, que sos ¿No? especializada en las cuestiones de relaciones raciales y diversidad, a ver si me ayudás a explicar y poder dar vuelta a esta idea de que la inmigración no es caridad, no le estamos haciendo un favor al inmigrante, no están usurpando el espacio propio, no nos están corriendo de nuestras actividades. ¿Cómo podemos hacer para que quede lo más claro posible que esa malla nos enriquece? Cuanta mayor diversidad haya de todo, de colores, de pensamientos, de culturas ancestrales, vamos a ser una sociedad más potente, vamos a tener más herramientas para resolver nuestras conflictividades. ¿Qué dirías vos desde tu experiencia en campo, desde tu lugar, desde el intercambio? Me parece fantástico lo que dices. Primeramente es importante volver un poquito en los pasos de la historia, ¿no? Hay una ideología que apoya la exclusión, que apoya la violencia en contra de las personas migrantes, pero es fácil entender si pensamos en cómo se origina Argentina. Es un proceso migratorio. Así es. Porque claro, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Venezuela, todos estos países y todos los países del continente americano y del mundo han sufrido procesos de migración siempre, porque migrar es un derecho humano. Está en las organizaciones de las Naciones Unidas como un derecho humano significa migrar. Ahora, ser contra la migración es ser contra la propia constitución de la nación argentina, de la nación brasileña, de la nación de cualquier otro país. Porque todas estas migraciones, desde el primer momento, si estamos hablando a partir del año 1492, cuando empiezan los procesos coloniales de España, sobre todo, y Portugal en este continente, es un proceso forzado de migración. Que después del siglo XVIII se segmenta más contrayendo a italianos y alemanes, que también es una realidad común entre Brasil y Argentina, ¿no? Esta fuerza de trabajo que viene de Europa aporta a la economía de la misma manera que los trabajadores africanos que han venido infelizmente, no por una elección, que esa es la diferencia, ¿no? Los trabajadores europeos vienen por una decisión de construir una vida nueva en un continente diferente. Los africanos no, vienen en un proceso esclavista que sin su fuerza de trabajo no se conocería ninguno de los países de este continente, porque las tecnologías que los africanos aportaron a la experiencia migratoria y colonial fue fundamental para el desarrollo, como por ejemplo de la agricultura, de la minería, de la metalurgia, de la domesticación de animales. Todas son tecnologías ya conocidas en el continente africano y los portugueses fueron muy inteligentes en entender eso y empezar la trata negrera con esta diferencia, ¿no? Vamos a esclavizar poblaciones que tienen conocimiento tecnológico. Eso al inicio, y te estoy diciendo como investigadora, como estudiosa de este tema. No es algo que estoy inventando. No, ¿no? por eso sí. Se me ocurre preguntarte... Sí, perdón, adelante. Hay harto referencial bibliográfico y estudios que comprueban esto. De la misma forma, y para no ser largo el cuento, el aporte fundamental y existencial de conexión con la vida, de mantenimiento del territorio, de tecnologías que hoy estamos llamando de biotecnología o biodiversidad,
que ya se hacía a millones de años por los pueblos originarios de ese territorio. ¿No? Entonces, solo para terminar, la migración, como dijiste, es mejorar lo que hay, es aportar, es construir, es desarrollar, no solo económicamente, sino con la diversidad cultural, lingüística y también con el aporte económico. Qué interesante lo que nos decís, y en ese sentido justamente te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es la base de esa filosofía, de esa cultura, de esa lengua con la cual podríamos nutrirnos y no estamos viendo semejante riqueza? Insisto, vos que venís de ahí, vos que intercambiás con personas de toda la región, ¿qué debiéramos tener en cuenta? Hablanos de lo que quieras, de la religión yoruba, de las costumbres ancestrales, de los valores de la comunidad afrodescendiente. Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Argentina me enseña mucho como persona y aporta mucho a mi trabajo con las relaciones que estamos haciendo y con la Feira Preta, que es el trabajo que es la organización que junto a la CAF impulsa este estudio, ¿no? La Feira Preta, contanos un poco más qué es la Feira Preta que se hace en San Pablo. Perfecto. La Feira Preta es el mayor festival de cultura afro de América Latina. Ahí vamos. Es un festival que moviliza un público grandísimo cada año en mayo de todos los años, que tiene 22 años de actuación. Empieza acá en Brasil, en la ciudad de São Paulo, como una feria bastante pequeña, con dos mujeres afros emprendiendo, entre ellas la que hoy es la directora ejecutiva y la presidenta, o sea, la idealizadora de la Feira Preta, que es Adriana Barbosa. Empieza con un proceso en ese momento de emprender un poco por necesidad. Y después este negocio se empieza a incrementar porque Adriana entiende que se puede desarrollar un espacio de sociabilidad y un espacio también de generación de recursos y de generación de economías con personas de la comunidad afro, vendiendo diferentes cosas, productos de cabello, ropa, comida, y también, que es una característica del Festival Feira Preta, es la participación de cultura y arte. Bueno, ¿no? Por ahí tomemos a Feira Preta, pero yo quería simplemente que quede claro para que el oyente que no escuchó nunca el término sepa de qué hablamos, pero digo, tomemos si querés la Feira Preta para ir al fondo de esa pregunta que te hice anteriormente. ¿Qué sería bueno que conozcamos quienes vivimos en Argentina de la cultura afro? ¿Qué es lo que puede hacernos tener una mirada diferente y menos despectiva, en particular hacia esa comunidad? Es que es interesantísimo porque es bastante difícil hablar de culturas de los países en América Latina sin hablar de las culturas afro. O sea, hablar de la cultura argentina sin hablar de la cultura afro es bastante difícil. Por ejemplo, ¿qué cosa podemos hablar de la participación afro en Argentina? La música, los bailes, el tango, ¿no? El tango que es hijo de, como dice ahora muy yo el nombre del musicista muy importante, pero el tango que viene de la milonga, que viene del candombe, y ese origen es afro. Otras manifestaciones culturales también, la propia dinámica de la gastronomía, de la comida, de los aspectos de la cultura, que con el tiempo se volvieron nacionales, o como en Brasil se volvieron brasileños, o como en Colombia se volvieron colombianos, pero que tienen un aporte fundamental de estas culturas. Porque es cierto que hay una población, si comparada con el total de la población, una población pequeña, pero que en su momento no fue tan pequeña, que en su momento fue muy relevante con la participación del trabajo. Infelizmente, de modo esclavizado, han llegado miles y millones de personas africanas a este territorio, y esas personas aportaron. Y sus modos de vida, su modo de pensar, su modo de vida material e inmaterial, me gusta cuando comentaste sobre las cuestiones espirituales también, estos modos de vida
empiezan a mezclarse con los modos de vida indígena y con los modos de vida europeo y a constituir lo que hoy es la riqueza de la cultura argentina. Entonces creo que sería mirar con una sensibilidad de que cada persona es importante, Hermoso, de que cada persona puede aportar, hermoso, y que todas estas vidas son fundamentales. O sea, hay un historiador del Malí que dice que en el mundo todo se liga y todo es solidario. No hay como desligar la participación indígena o la participación africana o la migración contemporánea de la importancia que es la cultura y la grandiosidad de la nación argentina. Qué hermoso. Todos somos importantes por esto. Qué hermoso. Daniel, ¿cómo te va? Te habla Fernando del Priore. Justo hablabas del tango, me quedé pensando en una crónica que rescata en uno de sus libros José Govelo, de principios del siglo pasado, donde una mujer de color es entrevistada y cuenta que los blancos habían tomado el baile, de los movimientos que tenían los negros en los bailes, imitándolos, haciendo hasta a veces un poco jocosamente, y de ahí imitaban muchas cosas de los bailes que después fueron introduciendo y fueron, digamos, blanquizando en el tango, ¿no? Y por otro lado pensaba en los músicos que han sido, por ejemplo, hasta Carlos Gardel tuvo un músico de color en su fila, José Ricardo, el negro Ricardo, era un guitarrista afro que, si ustedes ven las fotos, lo van a ver junto a Gardel, que participó durante un tiempo como su acompañante con otros guitarristas. Y el aporte del swing que ha tenido en la música de Horacio Salgán, por ejemplo, que tiene también raíces afro y que él le ha puesto su dinámica. Así que hay siempre elementos enraizados, ¿no?, en nuestra cultura desde este aporte que ha tenido. Lo que pasa, claro, que también después en los censos se cuenta que se fueron mestizando con los blancos, y como que hay muchos mestizos se autodenominaban blancos, y entonces los censos en Argentina muchas veces bajaron el número también, ¿no?, de gente afro. No sé si vos coincidís en ese estudio, pero yo lo he leído eso, que muchas veces también eso hacía que fueran menos, ¿no?, los que eran censados. Sí, pero eso es un fenómeno. Fernando, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias por los comentarios. Quisiera hacer el comentario de Gardel, primero, sí, bastante corto. Bueno, es importante entender también que Gardel, para que fuera Gardel, para que se transformara en este ícono, también aprendió de la comunidad afro. Es sabido que Gardel iba a los conventillos a escuchar el candombe, y de ahí aprendió también, ¿no? O sea, por detrás de la vida por detrás de una música o del arte hay una vida vivida, y esa vida es un intercambio, ¿no? Bueno, con relación a los censos, y tiene que ver también con la historia, y pasaría por Gardel igual, que es el proceso ideológico de invisibilización, significa crear mecanismos políticos de hacer con que la gente desaparezca de los números. ¿Y por qué? ¿Y por qué este estudio es tan importante? Ahí ya conectando con el estudio. Sí. Porque sin datos no hay políticas públicas, no hay acciones afirmativas, no hay políticas de Estado, no hay políticas de desarrollo para las comunidades. Entonces, algunos gobiernos, o casi todos los gobiernos de la región de América Latina, han en su momento elegido una estrategia política llamada Eugenia, creo que se habla en español, por hacer desaparecer con la idea de que, bueno, se van a mezclar, todos los negros se mezclan con los blancos y los indígenas se mezclan hasta que se desaparezcan. Era una utopía que obvio que no se realizó, porque la humanidad y las relaciones se establecen de forma diferente, pero los procesos políticos, ¿no? Hubieron, como en Brasil, gobiernos que estaban sí alineados y que implementaron las políticas de eugenia, que después han existido su máximo desarrollo en las políticas del apartheid en Sudáfrica, en la política también voy a utilizar ese nombre, pero no es exactamente ese nombre, es de la separación también en Estados Unidos, y que tuvo su punto máximo la eugenia en el Estado nazista.
pero sí hubieron países que se utilizaron en América Latina de esta lógica y de esta ideología y transformaron después, futuramente, ya en el siglo XX, los censos como una forma y una estrategia política de invisibilización. Eso significa no llegar a las comunidades, no hacer un censo que incorporara la autodeterminación, que eso en Argentina también es tan nuevo como es en Brasil. No tenemos, si no me equivoco, en Argentina empieza en 2017, si no me equivoco, la posibilidad de autodeterminación. Y sin revelar números, no hay, como les comenté, no hay posibilidad de lucha política y de reconocimiento y de justicia política, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los censos en Argentina, y eso no estoy hablando yo, están hablando los movimientos sociales en Argentina y las denuncias que hacen junto a las cortes internacionales, que efectivamente 300.000 personas afrodescendientes que figuren en el censo argentino no es y no respeta la realidad. La realidad significaría alrededor de 3 millones de personas autodeclaradas, claro. 3 millones de personas de las comunidades. Esto que está diciéndonos Fernando también. Hemos tenido más de media hora de un aporte brillante de Daniel, que agradecemos especialmente. Se nos acabó nuestro tiempo radial, pero sí me gustaría que en el final puedas mencionar dónde encontrar todos los detalles de este estudio. Magnífico. Primeramente, el estudio es público, está liberado para cualquier persona que tenga interés, cualquier investigador, cualquier académico, cualquier persona, en las páginas de Instagram de Feira Preta o Preta Hub, creo que podría ser lo más fácil, o también podemos compartir con ustedes el QR y si hay posibilidad de que suban a su página para ser más fácil para los que están escuchando a nosotros ahora, que pueden ingresar a este estudio y verlo en su totalidad. Cómo no, acá ya en la producción se ponen en contacto con vos, les pasás el QR y lo vamos a hacer circular por redes sociales, una buena idea. Agradecidísimos por tus aportes, te mandamos un gran abrazo, Daniel, desde Buenos Aires, y que tengas un hermoso día por ahí. Muchísimas gracias por la oportunidad, fue efectivamente un honor participar con ustedes, muchas gracias. Para nosotros también. Daniel Almeida coordinó este estudio del cual hablamos, pero nos volcó su experiencia como especialista en diversidad en América Latina, en relaciones raciales. Y fíjense que desde la sutileza que aparece de que Gardel iba a los conventillos para poder nutrirse también de esa cultura, hasta esto más potente que nos baja Daniel, ¿no? Todas las personas son importantes, todo liga. Si pudiésemos entender eso, se nos iría parte de la bronca que a veces tenemos frente al diferente. La inmigración, las personas que conviven en la Argentina, que resultan, como se ha dicho en este espacio, en este rato del programa, constitutiva de lo que somos. Nos enriquecen, nos nombran. En cada acción, en cada cosa que hacemos, en cada representación de lo que somos, hay una partecita de esas diferentes personas que, como todas las personas que están escuchando la radio sabemos, vinieron desde diferentes lugares del mundo. Eso es bienvenido, eso es de agradecer eternamente y eso es además de abonar permanentemente, no de separar, al contrario, de abonar y tomar como propio esa diversidad que nos distingue como pocos otros lugares en el mundo, distingue a la región. Ella hablaba también de Brasil. Eso es un valor de la Argentina, que haya personas diferentes, que vengan desde diferentes lugares del mundo, no importa lo que hagan en términos valorativos según una valorización hegemónica que solemos hacer. Importa lo diferente, importa todo aquello que pueda atraer esa persona, porque todas las personas son importantes.